Muy buenas tardes y saludos cordiales desde Madrid. Nos encontramos en la sede de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, desde donde les damos la bienvenida a este webinar internacional, primero de una serie que tiene como objetivo compartir conocimiento y experiencias en torno a la contabilidad, la dirección y la gestión de las organizaciones. AECA, fundada en 1979, es la entidad decana española en materia de normalización y buena práctica sobre contabilidad y administración de empresas. Entre sus objetivos se encuentra establecer líneas de trabajo y cooperación con entidades afines, tanto nacionales como internacionales. Buena muestra de ello es este webinar que está siendo compartido con 11 entidades y a la que se han inscrito profesionales de Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana y España. A todos reitero nuestro saludo más afectuoso. Hoy vamos a presentar la novedad editorial, El encuentro de cuatro imperios, el management de españoles, aztecas, incas y mayas, de Javier Fernández Aguado, publicado por Colima Books. Contamos para ello con su autor, con Javier y con Marta Prieto, CEO de Editorial Colima. Javier Fernández Aguado, escritor, consultor, profesor, pensador, filósofo del management, como me gusta definirle, es ante todo un gran amigo, con el que comparte inquietudes desde hace muchos años. Si me permiten, voy a emplear unos minutos para hablarles de la relación de Javier con AECA y algo conmigo. Inmediatamente después cederé la palabra a Marta y a Javier. Al final tendremos unos minutos para preguntas e intervenciones de los asistentes. Cuando yo entro a trabajar en AECA, allá por el año 1985, Enrique Fernández Peña, padre de Javier, era miembro fundador de la Junta Directiva de la asociación, encargado, entre otros, del tema editorial. Recuerdo que mis primeros encuentros con Enrique tuvieron como motivo el boletín informativo trimestral para todos los asociados. Él se encargaba de los contenidos y coordinaba conmigo la edición de cada número. Fueron reuniones de trabajo muy gratas en las que aprendí cosas interesantes de una de las actividades principales de AECA. Enrique escribía y también promovía proyectos de la asociación, como la creación de la Comisión de Historia de la Contabilidad, pionera en España de esta materia, desde la cual surge la iniciativa de instaurar un premio en su honor, Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad, hoy en su 27ª edición. Por otro lado, su vocación por estrechar relaciones profesionales, culturales y humanas con nuestro vecino Portugal siempre le caracterizó, y de aquellos impulsos podemos decir viene que AECA haya celebrado hasta la fecha 9 encuentros internacionales en Portugal. De tal palo, tal astilla, decimos en España, porque su hijo Javier es un impresionante escritor y reconocido emprendedor. En 1997 entra a formar parte de AECA de la mano de la publicación de su tesis doctoral Historia de la Escuela de Comercio de Madrid y su influencia en la formación gerencial española, 1850-1970, de la cual tenemos aquí un ejemplar que lo testimonia. Presentado desde el cielo por su padre, que fallece el 2 de agosto de 1995, Javier inicia su relación con AECA. Se incorpora a la Comisión de Organización y Sistemas, en la que coincidimos, y en 2001 se publica el documento AECA Dirección por Valores, del que es ponente y del que tenemos aquí otro ejemplar. La participación de Javier en distintas actividades de la asociación y su relación con distintos profesores miembros de esta se extiende durante todos estos años, recalando actualmente en la revista AECA, cuyos orígenes se encuentran precisamente en el boletín informativo que su padre Enrique fundó y editó, y en la que desarrolla Javier la sección Cine y Management, en la que nos deleita con sus lecciones de dirección y gestión a través de películas de cine. En el terreno personal, Javier y yo coincidimos también en una sensibilidad humanitaria que nos mueve a ayudar a los más desfavorecidos. Javier es amigo, miembro destacado de la Fundación
que mi familia ha constituido hace algunos años para proyectos solidarios con la infancia. Y no me extiendo más, solo decir que estamos aquí para deleitarnos con el saber de un gran pensador y escritor, y como decía al principio, un filósofo del management, pero sobre todo para disfrutar una vez más de la compañía y la amistad de una gran persona, Javier Fernández Aguado, que por cierto ya tiene sucesor de su faceta escritora en su hijo Enrique, de 12 años, nueva astilla del pal familiar. Enhorabuena, Javier. Muy bien, pues doy la palabra a Marta para que haga una presentación de Javier y nos cuente lo que estime oportuno de su proyecto editorial. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, a ECA por la iniciativa, por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar con vosotros en esta sesión y me hace muchísima ilusión por segunda vez acompañar a Javier Fernández Aguado en su segundo libro con Colima, una nueva aventura pues literaria, editorial, que tengo aquí en mis manos. La verdad es que lo hemos editado con todo el cariño, porque tengo que decir que este libro, como todos los que conozco de Javier, es un libro único. La verdad es que es una investigación interesantísima sobre 4 de las civilizaciones que confluyeron en el siglo XVI, españoles, aztecas, españoles de entonces, aztecas, incas y mayas. Es un trabajo riguroso, con aplicabilidad práctica inmediata, y bueno, es lo que busca siempre Javier. Espero que nos dé tantas alegrías como el libro anterior, Javier, de 2000 años liderando equipos, que ha sido ya, también ha recibido un par de galardones, uno de ellos en el premio Vertical, al mejor libro de management en Chile. Dejarme que haga una breve semblanza profesional de Javier. Has dicho que tiene con vosotros publicada la tesis de economía, él es doctor además de economía también en filosofía, cosa que siempre me gusta mucho decir, porque yo te admiro en esa faceta tuya académica muchísimo, Javier. Él además es un hombre de empresa, socio y director de su propia consultora, en fin, conferenciantes, consultoría de directivos, alta dirección, etcétera, que es Mind Value, director de investigación de UCIM. Además ha ostentado la dirección de la cátedra durante 6 años, la cátedra de management en la Fundación de la Caixa, en la IE Business School. Bueno, Javier es como sabéis, y si no, pues los que todavía no lo sepáis lo vais a averiguar leyendo este magnífico libro, es un verdadero referente a nivel internacional ya en todo lo que concierne a gobierno de personas y organizaciones en España y en países de Hispanoamérica. Tiene un premio muy importante, tiene muchísimos, pero me gusta resaltar el galardón Peter Drucker a la innovación por su estudio de patologías en las organizaciones, concedido en Estados Unidos. En Perú tiene un importante también el premio Marcelo Eduardo Servat para la excelencia académica. En México, por eso me traigo la chuleta, Javier, te presento muchas veces, pero son demasiados premios. En Laurel Amerdiz, mejor conferencista, como dicen ahí, internacional, y en Gran Bretaña, el libro cuya autoría comparte con su socio José Aguilar, que es un libro magnífico, La soledad del directivo. También ha sido designada como el mejor libro europeo de management. Bueno, esto por hacerlo breve, porque lo que nos apetece es una vez más oír a Javier. Yo vengo a disfrutar, a aprender muchísimo de ti, Javier. Harás un breve extracto de alguno de los aspectos de este trabajo que todos tienen que leer y por lo demás, pues nada, un placer estar con todos vosotros en esta nueva iniciativa. Y cuando quieras, pues te paso la palabra. Bueno, muy buenas tardes a aquellos que nos acompañan desde España y buenos días a esa mayoría que se encuentra al otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias, Marta y José Luis, por las cariñosísimas presentaciones. El cariño ciega, y esto es lo que les ha pasado a Marta y a José Luis. Hay más allá de una relación profesional una amistad, en el caso de José Luis, de muchos años, en el caso de Marta, de menos años, pero muy intensa. El tema de esta sesión, efectivamente, es este libro. A mí me gusta explicar que tras años trabajando en una multinacional, luego tuve empresa propia, ahora llevo unos 25 años, más o menos, y por consejo efectivamente de mi padre, poco antes de fallecer,
Dedico mi vida en un 50% a investigar. Me gusta hablar con fundamento de los temas que abordo. Y el otro 50% hago acompañamiento de equipos directivos en diferentes lugares del mundo. Hasta el momento, pues en los 50 países de 4 continentes, muy específicamente en Europa y en América, pues desde Canadá a Chile. Bien, entro ya en materia directamente. Yo viajé por primera vez a América en el año 91. Era entonces consejero de una fundación hispano-suiza centrada en la formación de personas con discapacidad de ese maravilloso país andino. Y en ese primer viaje del año 91 quedé enamorado de América. Luego he retornado docenas y docenas de veces, siempre por motivos profesionales, pero también siempre he procurado encontrar el hueco ese día, esos 2 días, para poder seguir aprendiendo de las culturas precolombinas. Y he visitado, por tanto, multitud de museos antropológicos, en muchos casos de manera reiterada. He tenido ocasión de encontrar espacio para deleitarme tanto en Tikal, en Guatemala, como tantas y tantas veces en el Zócalo, en lo que fue Tenochtitlan, en sus diferentes aproximaciones. Y así podría seguir enunciando numerosos lugares donde he ido a aprender. Ya hace más de 30 años empecé a alentar la idea de publicar algo donde plasmar el aprendizaje de los comportamientos desde el punto de vista gerencial de todas aquellas civilizaciones. Voy a interrumpirme a mí mismo para poner un ejemplo, visitando el Museo Larco en Lima, que he tenido ocasión de visitar, en valga la redundancia, en diversas ocasiones. Me explicaban, porque en aquella ocasión me pusieron un guía exclusivo académico para que me hablase de las civilizaciones pre-incaicas, cómo en la civilización Wari, una de las pre-incaicas más significativas y a la que hago mención en el libro y también en los anexos, se hablaba de aquel, en ocasiones mono, en ocasiones zorro, que recorría los 3 mundos. Se iba al cielo para aprender, bajaba a los infiernos también, quizá para señalar los hierros que no debían repetirse, y iba a la tierra de los vivientes para sugerir cuáles eran los mejores comportamientos. Aquella anécdota narrada con muchos más detalles me resultó francamente atractiva. ¿Por qué? Porque tenemos que ser permanentes aprendices. La gente que ya considera que lo sabe todo sobre algo está muerta psicológicamente. Independientemente de la edad que tengamos, debemos seguir siendo exploradores de la realidad. Y eso es lo que he procurado hacer en este libro, como en los precedentes. El libro anterior, al que hacía referencia Marta, 2000 años liderando equipos, es un estudio de las aportaciones al management, es decir, al gobierno de personas y organizaciones, de numerosos papas, de numerosas organizaciones creadas en el entorno de la Iglesia Católica. Y efectivamente ha tenido un eco en muchos países muy llamativo, porque nunca se había hecho una aproximación de ese tipo. Bien, algo parecido está acaeciendo con el encuentro de 4 imperios.
Hay multitud de libros, yo llevo años y años comprando libros en bibliotecas, en librerías de toda América. Tengo una bastante buena biblioteca precolombina en mi despacho, pero ninguno de esos libros había adoptado este prisma, es decir, el acercamiento para ver qué podemos aprender de las civilizaciones precolombinas. Y me parecía incompleto este estudio si no se atendía también a qué aportaciones hicieron los españoles precisamente en aquellos 2 siglos, fundamentalmente, bueno, ya en los finales del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI. El libro está dividido básicamente en 4 capítulos y en cada uno de ellos trato de señalar qué enseñanzas prácticas podemos encontrar tanto para el ámbito del gobierno como para la propia vida, porque no es un libro estrictamente para directivos, es un libro para cualquiera que quiera profundizar en lo que nuestros ancestros hicieron. Hace unos meses, escuchando la presentación de un libro escrito por un español residente en Estados Unidos, que explica cómo va a ser el mundo en 2030, se hicieron afirmaciones gravemente incorrectas sobre la llegada de los españoles a América. Yo me permití escribir a esta persona después de la presentación diciéndole que quizá debería documentarse, porque si nos está hablando de cómo va a ser el mundo, el primer elemento a tener en cuenta es cómo ha sido el mundo antes, con datos rigurosos. La respuesta fue un poco extemporánea y ya no proseguí la conversación. Y yo lo que pretendo es aprender del pasado para proyectarnos hacia el futuro. Y hay mucho que aprender de las 4 civilizaciones analizadas en este libro. Ya en el siglo XII, Bernardo de Chartres decía que todos somos enanos, pero enanos que podemos viajar sobre hombros de gigantes. Y los gigantes son los clásicos. Los gigantes son aquellas personas, civilizaciones, añado ahora, a las cuales debemos asomarnos para espigar las mejores enseñanzas para que nuestra trocha en nuestra vida, esa hora en el escenario de la que habla Shakespeare para cada uno de nosotros, sea aprovechada de una manera más eficaz. Porque si evitamos los hierros cometidos por otros, podremos emprender senderos más eficaces porque evitaremos pérdidas de tiempo y de esfuerzo. Empiezo por la España del siglo finales del XV, comienzos del XVI. Europa, como casi siempre, se encontraba inmersa en guerras. El desastre que estamos viviendo ahora mismo a este lado del Atlántico, con la invasión de ese autócrata Putin de un país tan maravilloso como Ucrania, pues desafortunadamente no es una excepción, sino que es muy difícil encontrar un momento de la historia de la humanidad en el que no haya habido guerras en cualquier continente. Bien, España se encuentra inmersa en guerras territoriales, tanto en Italia como pronto lo estará también en Países Bajos, en Alemania e incluso a finales del XVI con Gran Bretaña. Hay una cosa que caracteriza el modo de hacer de los españoles del momento, que es su interés por el escrutinio ético. Frente a otras culturas, a otras civilizaciones, los españoles del siglo XVI están profundamente marcados por el espíritu religioso. Pongo un ejemplo. Carlos V, de origen español, evidentemente, hijo de Juana la Loca, aunque fue formado en los Países Bajos, fundamentalmente en Gante,
es una persona que cuando se encuentra con Lutero escribe esa noche que empeña su vida, sus caudales, su imperio, por la defensa de la verdad católica. Luego, él mismo tiene contradicciones vitales bastante llamativas frente a lo que la Iglesia enseña, pero de fondo somete todas sus decisiones al escrutinio ético. Algo parecido acaece con su sucesor, con Felipe II. Felipe II, bueno, era afectivamente inquieto, como tantos, y se busca una amante que establece en el Palacio de Saldañuela, cerca de Burgos. Es un palacio que hoy en día se celebran multitud de congresos, y yo he dado docenas de conferencias en ese maravilloso lugar, que tiene la peculiaridad de que el ascenso de la escalera hasta la habitación donde se encontraba Isabel de Osorio, la amante de Felipe II, está diseñada para que pueda subir en caballo. Se ve que tenía prisas, tenía mucho que hacer y tenía también que resolver sus necesidades fisiológicas. Bueno, pues Felipe II, Carlos V, a pesar de sus contradicciones, son personajes profundamente preocupados por cómo defender el mensaje católico. Esa preocupación les lleva una y otra vez a acudir al Papa. Incluso uno de los papas del momento, Adriano VI, había sido tutor de Carlos V, preguntando siempre cuál ha de ser el comportamiento de los españoles en América. Es obvio, lo sabemos con certeza, que hubo un porcentaje de europeos, de españoles llegados a América, que se comportaron incorrectamente. Esto es innegable. Pero también lo es que la autoridad que avalaba aquellos desembarcos y los personajes enviados por Carlos V y Felipe II, antes de ir para allá, han de pasar un examen sobre su comportamiento moral, su comportamiento religioso, porque se está pretendiendo expandir la religión católica. Es uno de los objetivos, no el único, evidentemente. Hay un libro que es fundamental, que yo he leído y releído en numerosas ocasiones, que es la obra de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo acaba de alcalde en Guatemala, y escuchando todas las insensateces que se han dicho y que se dicen en el momento sobre el comportamiento de los españoles, escribe su propia obra y lo hace de una manera muy transparente. Dice: yo voy a contar lo que yo he vivido. Él ha luchado con Hernán Cortés, él ha participado en la toma de Tenochtitlan, él ha estado en la Noche Triste. Es un personaje muy culto, gran escritor, que quiere dar su testimonio. ¿Por qué? Porque la cantidad de falsedades que se han escrito le indigna. ¿Cuáles eran los objetivos de los españoles? Evidentemente, uno era el afán de mejorar su situación social. España es un país desangrado por las guerras en Italia, y hay muchos jóvenes españoles que dicen: oye, me llegan noticias de nuevos mundos, pues lo que nos ha pasado a todos con 15, 16, 17, 18 años, que estamos dispuestos a emprender aventuras al coste que sea. En el siglo XX y XXI lo seguimos haciendo. Yo recuerdo con apenas 20 y pocos años haber ido a Nueva York, haber alquilado un coche, iba a dormir en casa de unos conocidos en New Rochelle, y haberme metido a las tantas de la noche en una autopista en Nueva York sin saber dónde iba a acabar. Y no acabé muerto de milagro, porque al llegar, después de horas de estar perdido por Nueva York, a la zona de New Rochelle, me equivoqué de casa y bajó un señor con una escopeta cuando yo estaba llamando en la puerta, ¿no? Bueno, si esto nos sucede ahora, ¿qué nos sucedía en aquellos momentos? Ese maravilloso afán de aventura cualquier joven tiene. Se ha dicho con expresión interesante que quien no es de izquierdas en la juventud es que no tiene corazón, y quien no es de derechas en la madurez es que no tiene cabeza.
Pues en la juventud es el momento de hacer locuras, de promover cambios, revoluciones. Luego ya el paso del tiempo te hace concebir un poquito más la necesidad de planificar mejor tu toma de decisiones. Bueno, el afán de aventura. Segundo, el enriquecimiento. Es obvio que las primeras noticias que llegan son de que hay minas de oro, minas de plata, que hay unas riquezas impresionantes y hay gente que dice, oye, yo voy allí porque yo quiero pegar un salto social de una manera rápida. Hay un tercer afán, que es el afán de la expansión de la propia fe. Demostración de este propio afán es que después del primer viaje de Colón, en el que no va ningún sacerdote, entre otras cosas, porque nadie sabe cómo va a acabar aquello, a partir del segundo ya empiezan a viajar religiosos jugándose la vida. Hay algún sacerdote secular, pero sobre todo son sacerdotes regulares, empezando por los mercedarios, jerónimos, pronto dominicos, franciscanos y más adelante ya llegarán, bastante más adelante, los jesuitas y otras instituciones religiosas. Es muy interesante el afán de estas personas que viene apoyado desde Madrid y también desde los virreyes que van siendo nombrados por crear escuelas, por aprender los idiomas locales, por crear hospitales abiertos a aborígenes y a españoles, por promover universidades. Es muy de tomar en cuenta que 85 años antes de que se fundara Harvard ya había universidades en la España, en la España de aquel lado, porque en realidad nunca conceptualmente se consideraban colonias, se consideraban otros territorios españoles. Aquello no eran colonias españolas, eran virreinatos españoles, lo mismo que era Virreinato Cataluña, exactamente lo mismo. Evidentemente, la distancia complicaba las comunicaciones y los malandrines que hubo, y no pocos, pues escapaban de las normativas ejemplares que las leyes de Burgos, las leyes nuevas, habían impuesto. Los españoles hicieron un trabajo en varias direcciones, algunas muy correctas, mediante el aprendizaje de lenguas. Hay que recordar que, por ejemplo, el provincial de los jesuitas, estamos hablando del tercer tercio del siglo XVI, exige a todos los que llegan allí que aprendan las lenguas locales y quien no esté dispuesto a aprenderlas los devuelve a España, porque considera que es preciso conocer aquellas civilizaciones, que evidentemente hubo algún religioso que se dedicó a quemar libros de las civilizaciones que habían encontrado, pues evidentemente sí, pero también las mejores historias que se escriben en los primeros años están escritas por religiosos que procuran investigar los sucesos previos a su llegada. Hubo un enriquecimiento, pero es falso que el 100% de las riquezas naturales fueran traídas aquí. En uno de los numerosos viajes, y vuelvo en este caso a Ecuador, hablando con un guía local, estábamos en la iglesia de la Compañía en Quito, que brilla de oro, y después de la última limpieza mucho más, ¿no? Y bromeábamos diciendo, hombre, si se empeñaron en llevarse todo el oro, pues muy poco espabilados eran, porque aquí dejaron cientos de kilos solo en esta iglesia. Pero es que si uno se va a la de los franciscanos, o uno va a la de los dominicos, o uno va a alguno de esos hospitales que fueron creados, allí se invirtió por el bien intelectual y también corporal de los españoles y también de los locales. Insisto, todo esto sin olvidar que hubo gente que, aprovechando el régimen de encomiendas y otros instrumentos, tuvieron comportamientos que fueron claramente incorrectos desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal también. Para remediar los malos comportamientos se estableció el juicio de residencia.
de tal manera que además de haber un periodo de assessment para los que eran enviados, luego había un juicio de residencia que consistía en valorar desde el punto de vista jurídico si aquellas personas que habían sido nombradas por los monarcas españoles se habían comportado o no con corrección. Y hubo más de un virrey que volvió en la sentina de un barco apresado para pasar años en cárceles españolas porque su comportamiento no había sido correcto. Bueno, todo esto no sucedió en ninguno de los otros pueblos colonizadores. Cuando uno estudia el comportamiento de Leopoldo II, el belga, en el Congo, bueno, es para echarse las manos a la cabeza. Allí no hubo ninguna preocupación ni por atender la salud, ni por atender el alma, ni la cabeza de los aborígenes. ¿Qué es lo que sucedió en América? En América del Norte, en Norteamérica. En Norteamérica se declaró un genocidio absoluto. Y esto no hay que indagarlo mucho, que yo lo he hecho. Basta ver las películas promovidas por Hollywood hasta la década de los 70 del siglo pasado. ¿Qué es lo que se celebra? El número de indios muertos. ¿Qué es lo que se celebra? Que se han inventado nuevas armas que son capaces de arrasar a los locales. Nada de eso ni parecido sucedió en América. En América española. Es cierto, y este tema ha sido analizado, aparte de las referencias que llevo en el libro, hay un libro publicado por Colima recientemente de muchísimo interés, Mentiras creíbles, verdades exageradas, 500 años de leyenda negra. Es cierto que los anglosajones fundamentalmente diseñaron una campaña de marketing para ocultar sus propias trastadas insultando a los españoles. Y también es cierto que los españoles no dedicaron ningún esfuerzo para explicar lo que estaban haciendo y también cómo intentaban poner coto a los comportamientos que, vuelvo a repetir, hubo plenamente incorrectos. ¿En qué se apoya esta campaña de marketing? Pues, entre otros autores, en dos. Uno, Antonio Pérez, que fue secretario, el traidor secretario de Felipe II, que con comportamientos desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista sexual plenamente incoherentes, escapa primero a Aragón, luego a Francia, luego a Gran Bretaña, mintiendo para excusar sus comportamientos. Esos textos fueron asumidos, sobre todo por autores belgas, holandeses, y se apalancaron en ellos para insultar a España. Y luego hay un caso que hay que coger con pinzas, que es el de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era un dominico que está enterrado, no muy lejos de aquí, en la iglesia de los dominicos de Atocha, al lado del Parque del Retiro. Estamos aquí en coche a menos de 15 minutos de su lugar de entierro, ¿no? Bueno, esta persona estaba un poquito desquiciada. Le pasaba que le daba lo mismo 8 que 80. Cuando uno lee sus obras, dice, pero vamos a ver, aquí nadie ha releído 2 veces esta página, porque en un momento determinado habla de que se han asesinado 20.000 indios. 10 líneas más tarde habla de 200.000 y 10 líneas más tarde, para el mismo territorio y periodo, habla de 20 millones. Y uno dice, oiga, mire, por favor, un poquito de coherencia. Usted me es coherente. Llega a ser tan interesante que hay historiadores mexicanos que han hecho el cálculo del número de asesinados que tendría que haber habido por parte de los españoles y sale una media de unos 3 asesinados por segundo durante un siglo. O sea, algo absolutamente incoherente. Los españoles ¿mataron indios? Sí. ¿Era su objetivo? No. Su objetivo era evangelizarlos, su objetivo era también utilizarlos para las minas y para las encomiendas que iban recibiendo. Hubo muchos que se comportaron con corrección, hubo otros muchos que explotaron a aquellas personas y cuando eran denunciados
no pocos pasaron por prisión para penar a aquellos comportamientos incorrectos que, repito por enésima vez, a verlos los hubo. El segundo capítulo lo dedico a una civilización maravillosa que es la civilización azteca. Los aztecas, a los que es mejor, en mi opinión, denominar mexicas, pero bueno, explicar el por qué me llevaría muy lejos, y además el propio Museo Antropológico de Ciudad de México, en el que he estado innumerables veces, habla de aztecas y no de mexicas, aunque debería hablar de mexicas y no de aztecas. Pero bueno, yo utilizo indiferentemente las dos calificaciones. Los aztecas es uno de los muchos pueblos que vivió en Mesoamérica. Ya había acabado la civilización que tuvo sede en Teotihuacán. Yo fui llevado allí por dos antiguos alumnos míos mexicanos, maravillosas personas, grandes profesionales, antiguos alumnos, y pateamos la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Estuvimos analizando todo aquel imperio desaparecido mucho antes de que llegaran los mexicas a Tenochtitlan, aunque haya gente que confunda estos dos enclaves arqueológicos por un análisis muy superficial de la realidad. ¿Qué es lo que sucedió con los aztecas? Pues que, como todo pueblo que llega a una nueva tierra, intenta imponer sus reglas, y es lo que hizo. ¿Qué es lo que sucede cuando Hernán Cortés llega, después de la primera expedición, la de Pánfilo de Narváez, que acaba en nada, llega después Hernán Cortés, y empieza a encontrarse pueblos sucesivamente, los anáhuac, los otomíes, los toltecas, todo el mundo le refiere a Tlaxcala. Y cuando llega a Tlaxcala, dice, aquí quién manda, ¿no? Aquí mandan los aztecas, y si vais a por ellos, nosotros con vosotros. A mí me hacía mucha gracia, cuando hace muchos años leía las primeras biografías y las primeras historias de México que leí, que alguno de ellos ingenuamente decía, y entonces los 130 españoles con los 8 arcabuces que llevaban y los 14 caballos conquistaron el imperio azteca. Decía, esto ni los cómics de Marvel, ¿no? O sea, esto es absolutamente imposible. ¿Qué es lo que pasó? México no fue tomado por los españoles. México fue tomado por 100.143 personas, y aquellos 100.000 que iban delante eran las tribus que se sentían oprimidas por los aztecas y que buscaban su libertad. Con gran acierto se ha dicho que la independencia se ha dicho que la colonización de México, la conquista de México, la realizaron los mexicanos, y la independencia la realizaron los españoles. ¿Por qué? Porque quienes pilotan la independencia siglos después son fundamentalmente españoles o nacidos en España o españoles nacidos en América, que, escudándose en los indígenas en un primer momento, porque luego, cuando llega la independencia, se comportaron con una crueldad absoluta, y ofrezco datos incontrovertibles en mi libro, fueron los que promovieron expulsar la corona, también porque inicialmente, al haber sido España conquistada por Napoleón, ellos quieren seguir dependiendo del rey español y no de José Bonaparte, de Pepe Botella, como se le llamó. De hecho, el grito de San Miguel es ¡viva Fernando VII! Es decir, que la independencia de México es la independencia de los malos gobernantes, no de la corona española. Luego eso fue utilizado y fue encontrando otros caminos para gente de buena conciencia y otros que realmente no la tuvieron. Bien, vuelvo a los inicios. El comportamiento de los españoles con los aztecas fue igualmente cruel que el de las otras tribus que se enfrentaban a los aztecas. Yo recojo textos de época donde, describiendo lo que hacían los aztecas con ellos, se habla de cómo se llevan a miles de personas para ser inmoladas en las pirámides con motivo de las fiestas epocales y también de los nombramientos de los nuevos emperadores. Dicho esto,
a mí lo que más me ha interesado es todo lo bueno que tuvo la civilización azteca. Los aztecas premiaban el esfuerzo. Esto, en una intervención de hace unas semanas, decía, ojalá esto los directivos, los dirigentes del gobierno español lo tuvieran en cuenta, ahora que quieren aprobar aquí a todo el mundo. Esto es absurdo. Los aztecas tenían dos tipos de escuela y ellos exigían buenos comportamientos a los alumnos. Y quien no, y en el libro recojo, recibían una enseñanza muy explícita, muy semejante a la que analicé en el libro Egipto, Escuela de Directivos, donde se dice, en uno de los proverbios del libro de los muertos, se recoge esa expresión egipcia, muy aplicable por los aztecas, que los oídos del niño se encuentran en la espalda, en la parte baja de la espalda, porque al que no se comportaba bien se le explicaba que tenía que estudiar, que tenía que esforzarse, porque tenía una responsabilidad social. Esa formación que se daba en dos escuelas de tipo diferente a los nobles, porque era una sociedad profundamente estratificada, y otra a los que iban a ser, digamos, la clase media baja de los aztecas. Se premiaba la formación, se impulsaba la formación, se premiaba el valor. Había clubs a los que solo se podían incorporar aquellos que habían matado determinadas bestias o aquellos que habían conquistado determinados territorios o habían tomado prisioneros a determinados enemigos. Se premiaba y se castigaba. Yo digo, y esto lo repito mucho en las sesiones para comités de dirección, que las organizaciones tienen que premiar y castigar. Y que si las organizaciones no premian y castigan, lo único que se consigue es una anodina mediocridad. El que da lo mejor de sí mismo tiene que llevarse un premio y el que no es capaz de responder a sus compromisos tiene que llevarse un castigo. Ojalá no físico, evidentemente, en aquella época lo eran, pero sí que tiene que notarlo porque todos necesitamos estímulo, todos somos lo que no somos y todos somos lo que queremos llegar a ser y tenemos que tener las reglas muy claras. Esto los aztecas realmente lo tenían. ¿Qué es lo que les pasaba? Que para que la nobleza llevase el ritmo de vida que se habían autodonado, las imposiciones fiscales eran brutales, casi como en la España contemporánea. Entre otras cosas, pues había que dedicar 3 meses al año a trabajar para el emperador, había que pagar una serie de tributos, si no se pagaban los tributos se tomaban rehenes, se inmolaban, etc. Es decir, hay cosas que evidentemente no están bien, pero hay otras, y tengo que ir un poquito uña de caballo para poder hablar de los 2 capítulos que me quedan antes de entrar en la fase de preguntas o debate. Por cierto, que quien quiera ir escribiendo, hay un chat abierto para poder escribir comentarios o preguntas que serán respondidas en la medida en que el tiempo nos lo permita. Los incas. Los incas es una civilización maravillosa, extraordinaria, que es la última de al menos 35 civilizaciones y que pasa a la historia porque en aquel momento llega Pizarro. Si Pizarro hubiera llegado años antes, no se habría hablado del Imperio Inca, se hubiera hablado del Imperio Wari, pues se hubiera hablado de otros momentos, de los Chalcapoyas, de otros. ¿Por qué? Porque son civilizaciones que no de manera estrictamente ordenada, muchas se solapan, están allí presentes. Los incas han conseguido una expansión territorial absolutamente fantástica, unas infraestructuras espectaculares. ¿Y por qué es posible que Pizarro, con al principio los 13 de la fama, luego van llegando otros, ¿no? Los que llegan con Almagro, pero incluso los españoles inmersos en sus propias trifulcas civiles, porque están peleándose Almagro contra Pizarro, Pizarro contra Almagro, el propio Pizarro es asesinado por Almagro el joven, etc. ¿Cómo es posible que conquisten el Imperio Inca? Bueno, porque el Imperio Inca está inmerso en una profunda guerra civil. Y esa profunda guerra civil hace
que Atahualpa y Huáscar se estén haciendo la vida imposible y los españoles juegan a ver a quién de los dos apoyo. Todos los episodios de Cajamarca son muy bien conocidos, sin lugar a duda. Todos los trucos que utiliza Huáscar, que luego se vuelven en su contra. Al final, que resulta que hay pueblos oprimidos y parte del pueblo inca que dice, oye, yo apoyo a Pizarro porque quizá me voy a encontrar más libre. Volvemos a lo de antes. Hay españoles que se comportan muy incorrectamente, que cometen asesinatos absolutamente inexplicables, fruto de la codicia, y hay otros que cuidan de aquellos pueblos, y en el libro recojo expresiones de nuevo de locales que dicen, oye, estamos mejor con los españoles que los incas, y cuando de hecho hay algún intento de rebelión en los años sucesivos, algunos dicen, oye, yo me pongo de parte de los españoles, que estos tienen una ordenación jurídica y tienen un sistema de hacer que en ocasiones me va a defender más que el que pretenden imponer estos locales que quieren recuperar el poder. En los incas encontramos espectaculares enseñanzas de gestión contable, por ejemplo, estamos en AECA, esos maravillosos cuipu que hay cientos, se conservan cientos y que sirven tanto para llevar mensajes como para llevar la contabilidad, entre otras cosas, de las exigencias fiscales de los cuzqueños que quieren seguir recibiendo todas las tasas sin que nadie les quite lo que ellos consideran que es suyo. Las infraestructuras, esas dos grandes vías junto al mar y en los altos, las casas de posta que sirven también de almacén, que sirven para poder mandar noticias desde un lugar a otro y que el emperador sepa qué es lo que está pasando. Esto demuestra una civilización de un nivel absolutamente extraordinario. Civilización que, como todas, tuvo contradicciones y se han descubierto, y lo sabemos todos, niños asesinados, se han descubierto personas maltratadas, torturadas, porque se considera que a los dioses hay que aplacarlos con sangre humana. Los mayas es la civilización que ya ha cuasi desaparecido cuando llegan los españoles. Hay unos últimos ramalazos con aquel secuestro de Aguilar y de sus compañeros. Algunos de ellos, aquellos españoles protoinvasores, pues optan por permanecer con las tribus que les han secuestrado. Otros, como este Aguilar, pues decide unirse a las tropas de Hernán Cortés. La civilización maya es impresionante, tenemos menos datos porque ya es muy difícil tomarlos, pero cuando uno visita Palenque o Tikal se queda absolutamente impresionado, fascinado. Ahora, con todo ese esfuerzo que está haciendo el gobierno de Guatemala de recuperar aquellas maravillosas pirámides ya absorbidas por la selva, cuando uno recorre aquella selva, en fin, con un buen insecticida, porque si no uno no llega, se lo comen allí los insectos, ¿no?, antes de poder volver al aeropuerto. Bueno, aquellas pirámides lo que muestran es una extraordinaria civilización, diferente de las anteriores. Quizá los problemas que acabaron con esa civilización fueron los conflictos entre ciudades-estado. En este caso, lo que hay sobre todo son conjeturas. Yo he leído docenas de investigaciones sobre el final de los mayas y al final uno no sabe a qué carta quedarse. Me dirijo ya hacia el final de esta intervención. En este libro yo concluyo cada uno de los capítulos con enseñanzas muy prácticas para el comportamiento nuestro hoy en día. El saber por saber, bueno, puede ser interesante en algún momento de la vida, pero lo que más nos interesa es la aplicabilidad. Hago referencia a mi segunda tesis doctoral, la de economía.
la primera escuela de negocios que se creó en el mundo fue en España, en concreto en febrero del año 1828. Esas escuelas, maravillosas escuelas de comercio, crearon un lema que sigue siendo de rabiosa actualidad. Decía aquel lema, práctica sin teoría, rutina, teoría sin práctica, utopía. Yo considero que el estudio es fundamental para poder poner en marcha sistemas de gobierno que sean realmente prácticos, útiles hoy en día. Y también aprendizajes que nos ayudan a entender, que nos ayuden a entender a fecha de hoy, a nosotros, personas del siglo XXI, que nuestros ancestros vivieron circunstancias de incertidumbre mucho más radicales que las nuestras, ver cómo las enfrentaron y tratar también de soslayar los errores que cometieron, que no fueron pocos. Pero hoy en día seguimos cometiendo errores, algunos de ellos serían evitables si dedicásemos un poquito más de tiempo a reflexionar sobre el comportamiento de aquellos que nos precedieron. Y ahora quedo en manos de los intereses que puedan ustedes tener. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Y bueno, como acabas de decir, no sé si se habrá producido alguna pregunta en el chat. En cualquier caso, pues hemos quedado ilustrados de todo lo que propones en el libro y realmente de temas muy interesantes y de actualidad, ¿no? Porque de actualidad es todavía la leyenda negra que existe sobre la acción de los españoles en América y cómo... Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle prioridad. Nos pregunta, estimado Javier, felicitaciones por la conferencia y por la publicación de su excelente libro. En futuras versiones ha pensado incorporar a los romanos. Bueno, esta respuesta es fácil, gracias a Juan Javier por la pregunta, porque es un libro que publiqué hace algunos años, Roma, Escuela de Directivos, que ha tenido sucesivas ediciones, en las que libro en el que explico también qué enseñanzas se pueden extraer tanto de la época inicial, la republicana, como la monárquica, la republicana y luego la imperial, analizando a docenas de emperadores y comportamientos. Por tanto, ese libro está ya escrito y gracias por preguntar, Juan Javier. Bueno, pues aprovechamos para saludar a Juan Javier, que es de la Universidad Nacional del Centro de Perú, una de las entidades conveniadas con AECA y con la que tenemos una relación muy estrecha y con la que, bueno, pues en estos momentos hay conectadas gran cantidad de los asistentes proceden de esa universidad. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? José Luis, a mí me gustaría decir, sobre todo, el libro acaba de salir, es que es muy reciente, para un gran hito editorial en España, que es la Feria del Libro de Madrid, donde se ha presentado. Entonces, en España ya está disponible en todas las librerías, todas las habituales, y la gente de otros países, en Hispanoamérica, ahora mismo lo puede conseguir a través de Amazon y, por supuesto, en todas las plataformas digitales. Si Dios quiere, llegará físicamente, pero bueno, la cosa logística va un poco lenta, pero ahora pueden acceder al libro por esos canales. Lo que yo puedo añadir es que en concreto en Perú hay una escuela de negocios con la que colaboro como director de investigación que ha adquirido 100 ejemplares precisamente para poder distribuirlos allí en Perú. Pero bueno, Kindle está al alcance de cualquiera en cualquier lugar del mundo. Sí, incluso el Amazon físico son eficientes, ¿eh? En algunos países también os lo podéis pedir directamente a la editorial. Creo que tenemos un código con descuento, ¿no? Para los asistentes. Sí. Entonces, a través de... Efectivamente, tenemos 2 días abiertos, hoy y mañana, para adquirir el libro a través de nuestra página web, editorialcolima.com,
y tenéis un 10% de descuento, creo que fijamos para vosotros, para los que participáis en este evento. Pues es una oportunidad para hacerse con la obra y disfrutar de ella. Y como decíamos, y como Javier ha recalcado, pues tiene esa vocación de dar lecciones de aplicabilidad desde el pasado al presente y, bueno, para transmitir mensajes también. Bueno, tenemos otra pregunta, apreciado Javier, muchas gracias. Me surge una inquietud. En tu libro hay alguna experiencia de aprendizaje en términos de gestión que alguno de los imperios precolombinos nos haya legado y pueda ser aplicable en la gestión moderna? Sin duda, y muchos. A algunos he procurado hacer referencia, quizá no lo he hecho de la manera suficientemente explícita. Uno de ellos que hay que exigir, y esta es una enseñanza importante en gestión. Uno de los modos de fracasar como líder es ser excesivamente complaciente. En esto los aztecas son profundamente ejemplares. También en la responsabilidad ética de los funcionarios públicos. Si había un juez que prevaricaba, y esto sirve tanto para aztecas como para incas, y se probaba, la condena era la pena de muerte. Cosa que quizá hoy en día choca un poco. La pena de muerte no, pero en fin, algún coscorrón sí que debían llevarse a aquellos funcionarios públicos que meten la mano donde no deben o que se comportan de manera incorrecta y no aplican la legalidad. En este sentido, yo he publicado ya algunos artículos extrayendo enseñanzas del libro, hablando de otras normas aplicables y también de errores que hay que evitar. Por ejemplo, el no escuchar. Uno de los motivos que lleva a la caída de Atahualpa es el que no escucha a sus colaboradores, porque hay gente que le está diciendo, oye, ten cuidado cuando vayas a Cajamarca. No, yo he tenido éxito siempre y voy a tener siguiente. Bueno, esa chulería, ese creerse por encima de los demás es un profundo error que acaeció en Roma, en Grecia, en los imperios precolombinos y también hoy en día en el resto del mundo. Un directivo, cualquiera de nosotros, tiene que saber escuchar, tiene que saber atender a consejeros y para que ese consejo sea útil tenemos que buscar consejeros que tengan formación suficiente. Pues muchas gracias, Diego Duque. Bueno, pues, no sé si surgirá alguna más. Y bueno, pues Javier, enhorabuena por la publicación, enhorabuena Colimo, porque habéis repetido de autor, me imagino que quizás con vocación de continuar en la serie, porque Javier es inagotable en su trabajo intelectual y luego en esa facilidad que tiene para extraer del pasado consejos de mucha aplicabilidad en el presente y que, como vemos, pues bueno, pues son muchas cosas de las que, bueno, desde épocas de los orígenes, pues somos recurrentes y es bueno recordar y también pensar que no somos tan originales como creemos y la innovación viene muchas veces inspirada en lecciones del pasado. Aquí puedo mencionar como anécdota que antes de la pandemia me invitaron a dar la conferencia de clausura del primer congreso de Interim Management porque se acababa de crear la Asociación de Interim Management en España, cosa que existe en otros países. El interim, para quien no lo sepa, consiste en la contratación de directivos que lo han sido y que en ese momento están en el desempleo para que durante una época, unos meses, resuelvan situaciones financieras, de recursos humanos, de producción en una empresa. Yo asistí al congreso entero porque procuro seguir aprendiendo todo lo posible y al empezar la intervención les dije, mire, yo no quiero, vamos, que nadie se sienta incómodo, chafarle a nadie, porque ahí se había hablado de que el interim management era algo absolutamente revolucionario y novedoso.
y les dije, miren, me ha venido a la memoria un texto, era en torno al año 1562, cuando es nombrado interim, y se utiliza este término porque es un término latino, virrey de Nuevo Toledo a un obispo de Lima mientras llega el nombramiento de España. Es decir, que el concepto de interim management ya en el siglo XVI era plenamente conocido y aplicado. Bueno, y esto sucede con casi cualquier concepto de los que hoy en día hablemos. Hace unos años me invitaron a ir a Los Cabos, en México, a un debate con David Norton, el co-creador del Balance Scorecard, o cuadro de mando integral. Y en aquel debate fue un debate interesantísimo, también el lugar es maravilloso, la Baja California. Estuvimos debatiendo pues, delante de unos 50, 60 CEOs mexicanos y norteamericanos, ¿no? Bueno, pues el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, era aplicado ya en el siglo XIV, cuando los superiores dominicos hacían las auditorías de los conventos dependientes de su orden, y ellos iban con su cuadro de mando integral para decir, vamos a ver, ¿esto funciona o no funciona? Número de personas atendidas, tal, número de... Bueno, evidentemente hoy se hace desde un punto de vista informático, se meten los datos para ver los resultados, pero sin informática el Balance Scorecard es aplicado desde hace siglos, no es nada novedoso. Hoy lo que tenemos que hacer es actualizar la tecnología, pero, repito, es muy bueno seguir aprendiendo de lo vivido por otros para repetir comportamientos y evitar hierros. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final de la sesión. Hemos programado 1 hora, la hora que está cumpliendo en estos momentos. Si no hay ninguna pregunta más, pues vamos a agradecer a todos los que habéis participado en la sesión y desearos, bueno, pues que sigáis conectados a la asociación, a la editorial y Colima y por supuesto, a las obras tanto ya escritas como las venideras y, por supuesto, esta actual de Javier Fernández Aguado. Y, como decía al principio, bueno, pues en AECA tenemos esa vocación de seguir compartiendo conocimiento, experiencias, y a través de estas webinars que iremos celebrando de manera periódica podemos tener oportunidad para encontrarnos nuevamente en torno a temas de gran interés como el que hoy nos ha reunido. Y nada más, agradecer nuevamente a Marta y a Javier especialmente, darle la enhorabuena y, bueno, por supuesto, decirle que la asociación, y deciros que la asociación es siempre que haya proyectos, podéis contar con nosotros, y que decirle a Javier que es parte de la familia de AECA. Pues nada más, muy buenos días, tardes aquí en España, un abrazo muy grande y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya bonito. Adiós. Hasta luego.